Y para el día de hoy el tema va a ser Dharma, ¿sí? Nos vamos a meter en esta cuestión del deber, de la obligación, de la responsabilidad según la cultura del yoga. Entonces eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña intro sobre el tema y después vamos a verlo en relación con un texto en particular que es el Bhagavad Gita, ¿sí? El Bhagavad Gita, el texto de cabecera, la literatura, el marco teórico de cabecera de la tradición del Bhakti Yoga. Así que vamos a estar hablando sobre esto. Si durante los próximos 30 minutos, 40 minutos que va a durar la charla, tienen dudas, tienen preguntas, tienen aportes, tienen algún comentario o algo para decir, bueno, tienen la sección ahí de los comentarios para hacer su aporte y a medida que vayamos avanzando vamos a ir respondiendo y referenciándonos con lo que ustedes quieran comentar, ¿sí? Así que el tema de hoy, Dharma. ¿Qué es Dharma? Bueno, Dharma obviamente es una palabra en sánscrito. El sánscrito es un idioma muy antiguo, es el idioma original de la cultura del yoga. Todos los textos originarios de la tradición del yoga están escritos en este lenguaje ancestral que se llama sánscrito. Para muchos académicos y estudiosos es la madre de todos los idiomas, ¿sí? Los idiomas modernos, la gran mayoría de los idiomas modernos devienen o provienen de este idioma raíz que se llama sánscrito. En sánscrito, esta palabra dharma es una palabra compuesta, o sea, son dos términos, dos vocablos fusionados en uno. Por un lado dar, por otro lado ma. Dar en sánscrito significa sostener, como literalmente sostener algo, ¿sí? Tener encima algo. Y ma significa yo. Entonces dharma, etimológicamente, literalmente lo que la palabra significa, lo que yo tengo o lo que yo sostengo. Y se refiere puntualmente, específicamente, a la escala de valores o a los principios con los cuales yo vivo mi vida, ¿sí? Eso es básicamente lo que literalmente o etimológicamente significa la palabra Dharma. Es un término o un vocablo difícil de traducir al castellano porque tiene muchos significados en sánscrito que en castellano o en español no podemos traducir con una única palabra, ¿sí? Es quizás de todos los términos del yoga, quizás uno de los más complejos, de los más difíciles de traducir a nuestro idioma, porque en nuestro idioma, en el castellano, en el español, no tenemos una única palabra que represente todo lo que significa la palabra dharma en sánscrito. Por eso muchas veces en distintos textos, de acuerdo a distintos autores, van a encontrar distintas traducciones de la palabra, a veces por literatura, a veces por contexto, a veces por interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Van a encontrar Dharma traducido como deber, como religión, como justicia, como ley, como responsabilidad, como compromiso, como obligación. Como dije, es un abanico muy amplio de significados porque nuestro idioma castellano tiene esa carencia. No tenemos nosotros, en este idioma que manejamos nosotros, un único vocablo para poder describir todo lo que significa Dharma en sánscrito. Y es un concepto muy importante no solo en la cultura del Bhakti Yoga, sino también en todo lo que es la filosofía de Oriente, ¿sí? Y van a encontrar conceptos, van a encontrar el eje del Dharma, no solo en la literatura del Bhakti, sino también en la literatura del budismo. Por ejemplo, un gran texto del budismo es el Dharmapada, ¿sí? Un libro, una literatura que se le atribuye directamente a Buda mismo, Dharmapada. Y eso está dentro del budismo, fuera de la escuela o de la cultura del Bhakti. Y así también en otras tradiciones u otras filosofías que tienen que ver con Oriente en general, ¿sí? Es un concepto que se maneja en todo Oriente, algo muy, muy importante. De hecho, la bandera de la India, el escudo de la bandera de la India, como en Argentina, en el escudo es el sol. Bueno, el centro o el escudo de la bandera de la India es el Dharma Chakra,
la rueda del Dharma, ¿sí? Así que fíjense lo profundo, ¿no? Lo inmerso que está este tema en esa sociedad, en esa parte del mundo, que lo tienen en su insignia nacional, ¿sí? Es una idea o un concepto muy significativo para las personas en Oriente, particularmente para la India, pero para toda Asia. Para toda Asia está muy metido este tema. Así que como traducción, múltiples: religión, deber, justicia, ley, obligación, responsabilidad, compromiso. Muchas formas de traducir esta palabra, porque como dije, es un poco compleja la traducción del término al castellano. El primero que intentó una traducción del término Dharma fue el emperador Ashoka. Ustedes van a conocer a Ashoka, fue un emperador, un rey muy famoso de la India, que él abandona su tradición familiar del hinduismo y adopta el budismo. Y él tradujo textos budistas al griego, ¿sí? El emperador Ashoka. Y cuando él tradujo, esta fue la primera vez que se pasó del sánscrito a un idioma occidental, el término Dharma. Estamos hablando el siglo III antes de Cristo aproximadamente, o sea, 300 años antes de la llegada de Jesús. Ashoka había empezado a traducir algunos textos budistas que hablan sobre el concepto del Dharma, los tradujo al griego, un poco como el idioma académico occidental de aquel momento, y él utilizó como sinónimos o como traducción de la palabra Dharma los conceptos de verdad y de piedad, ¿sí? Entonces la primera vez que la palabra Dharma se tradujo a un idioma occidental, se tradujo como piedad o como verdad. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, cómo también se suman distintos significados o distintas traducciones del término. Y si hablamos de Occidente, un filósofo que trabajó este tema, no exactamente igual que en la categorización oriental, no exactamente igual que en la cultura o la tradición del yoga, pero que sí se aproximó a la idea de Dharma o de deber, fue el filósofo alemán Kant, ¿sí? Immanuel Kant. Todos ustedes seguramente lo habrán estudiado en la secundaria o en la universidad, un filósofo que trató mucho el tema de la metafísica, y entre sus trabajos aparece la idea de deber ser, ¿sí? Después, si quieren investigar a Kant, si quieren googlear y averiguar, deber ser de Kant, ¿sí? Este imperativo que este filósofo alemán explica en su obra, en un sentido puede ser lo más aproximado que hay respecto al Dharma en Occidente. Como dije, no es exactamente lo mismo, no es exactamente igual, pero desde la perspectiva de un filósofo occidental, quizás sea lo más parecido a lo que se trata en la literatura y en la filosofía del yoga respecto al Dharma. Para nosotros no confundirnos tanto, dado que hay tantas formas de traducir la palabra, vamos a utilizar, digamos, la traducción básica o quizás la universalmente más aceptada, que es traducir Dharma como deber. Son nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Eso es el Dharma. Por eso, en la literatura del yoga, van a encontrar múltiples categorías de Dharma. No hay un único Dharma, sino que hay distintos dharmas de acuerdo a distintos lugares, situaciones y circunstancias. Distintos dharmas de acuerdo a distintas personas. Por ejemplo, existe el Raja Dharma. El Raja Dharma, Raj significa rey, Dharma, deber. Los deberes de los reyes, los deberes de los gobernantes, ¿sí? Los deberes de los líderes o los responsables de la sociedad, ¿sí? Raja Dharma. Entonces el rey, el presidente, el gobernador, quien está a cargo de la comunidad, tiene una responsabilidad o un deber, una obligación en particular de acuerdo a su cargo y al poder que ejerce para justamente cumplir con las funciones de su cargo.
Otra categoría es Stri Dharma, ¿sí? Los deberes de las mujeres. Las mujeres en la sociedad, en la comunidad, también tienen sus responsabilidades, sus compromisos, tienen sus aportes sociales. Entonces hay una categoría para eso. Es muy amplio el tema del Dharma. Y hay Dharma para distintas situaciones, para distintas personas, para distintos grupos. Por ejemplo, hay un Dharma en la guerra, ¿sí? Hay deberes y responsabilidades para, en esta cultura tradicional del yoga, hace miles de años atrás, cuando las personas iban al campo de batalla. Ahora vamos en un ratito a hablar acerca de un campo de batalla, el campo de batalla de Kurukshetra, en el Bhagavad Gita. Esos guerreros, esos soldados, tenían sus deberes y obligaciones. Y había, digamos, un pacto de honor para poder luchar en el campo de batalla, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el mundo moderno tenemos los pactos de Ginebra, ¿sí? Donde los ejércitos internacionales tienen que acordar luchar de una forma determinada, ¿sí? Que no sea justamente irresponsable, que no dañe, que no lastime a la población civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es Dharma. Como dije, un concepto muy amplio, con traducciones múltiples. En castellano no tenemos una única palabra para reproducir todos los significados del término en sánscrito. Y además tenemos categorizaciones. El Dharma no es algo uniforme, sino que hay distintos deberes y obligaciones de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancia, persona, grupo, etcétera, etcétera. Dharma es positivo, ¿sí? Es el deber, es el compromiso, es la responsabilidad que positivamente afecta al mundo que nos rodea y a nosotros mismos. El antítesis, lo contrario, es adharma. El adharma es el incumplimiento de estos deberes, es el incumplimiento de estas responsabilidades, es la falta justamente de compromiso, la falta de responsabilidad, y esto siempre es malo, esto siempre es negativo, el adharma. Y en la literatura del yoga es, digamos, el gran enemigo. ¿Sí? Si ustedes estudian la literatura del yoga, lo que aparece como lo verdaderamente negativo es el adharma, es romper cualquiera de estas reglas y regulaciones de responsabilidad, de deber o de compromiso, ¿sí? Es el gran enemigo en el avance espiritual de las personas. La irresponsabilidad, la falta de compromiso, la falta de deber, esas cosas impiden que las almas espirituales atrapadas en estos cuerpos materiales hagan un avance progresivo hacia el reino de Dios, ¿sí? De vuelta a la persona suprema. Cuanto más adármica es la persona, cuanto menos se está alineando con la ley de Dios, con la voluntad del universo, con los mandamientos divinos, entonces más lejos está del comportamiento humano y más lejos está de volver a redespertar su verdadera naturaleza espiritual. Por lo contrario, cuanto más dármica es la persona, cuanto más está sujeta a sus deberes, cuanto más cumple con sus responsabilidades, cuanto más cumple con sus compromisos, más avanza esa entidad viviente en regresar a su estado natural espiritual puro. Así que Dharma adharma, ¿sí? Las dos caras, la cara y contracara de la realidad en el universo. Las reglas y las regulaciones que me acercan de vuelta hacia Dios, o la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la falta de deber que cada vez más me aleja de la espiritualidad. Entonces ahí un poquito para hablar de forma introductoria. Les dije, además, que íbamos a tratar el tema desde, digamos, el marco teórico del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es el gran texto filosófico de la cultura del Bhakti Yoga. Es un diálogo entre Dios y el hombre, entre Krishna y Arjuna, compilado en 700 versos, que a su vez están divididos en 18 capítulos. Y entre tantos temas que se hablan en el Bhagavad Gita, uno de los temas es el deber. Uno de los protagonistas de la conversación, Arjuna, el guerrero, el humano que está ahí en el campo de batalla de Kurukshetra,
él tiene dudas respecto a su deber. Él al comienzo de la conversación no está convencido de que la guerra de la cual va a participar sea una guerra justa, honesta, ¿sí? Que sea una guerra que se justifique. Él cree que es todo lo contrario, ¿sí? Al comienzo de la conversación, al comienzo del diálogo, él no está convencido de la legitimidad de la batalla de la cual va a participar. Por eso, ni bien arranca el Bhagavad Gita, se habla del Dharma en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque Arjuna, este soldado, este guerrero, duda respecto a cuál es su responsabilidad o su deber para con la batalla. Tanto es así que el primer verso del Bhagavad Gita ya incluye la palabra Dharma, ¿sí? El primer verso del Bhagavad Gita, estamos hablando del 1.1 del Bhagavad Gita, dice Dharma Kshetre, ¿sí? El lugar del Dharma se refiere al campo de batalla de Kurukshetra, que ese lugar era un lugar de peregrinación. Era un lugar donde las personas iban en viaje espiritual, pero que en esa ocasión en particular se había elegido esa llanura para esa batalla que se estaba por suceder. El 1.1 del Bhagavad Gita, Dhritarashtra dijo: "Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear?" Ese lugar de peregrinaje de Kurukshetra, en el verso original, en el sánscrito, se traduce con Dharma Kshetre Kurukshetre. Entonces podemos ver que este tema del deber o de la responsabilidad es un poco lo que da puntapié inicial a la conversación del Bhagavad Gita. Tanto es así que aparece el término ya mencionado en el primer verso de la obra. Acá tengo una consulta. Harikirtan Prabhu desde Tres Arroyos dice: se puede ser dármico, pero a la vez no espiritual. Es una pregunta, perdón, voy de vuelta. ¿Se puede ser dármico, pero a la vez no espiritual? Es decir, seguir el Dharma no siempre es espiritual. Muy bien lo que aporta Harikirtan. Vamos a llegar a eso ahora en un momento, cuando veamos dos grandes categorías de Dharma: Swadharma, Sanatan Dharma. Así que Harikirtan, en un ratito vamos a estar respondiendo a esa consulta. Es una muy linda consulta, es una dicotomía. Seguir todas las reglas y todas las regulaciones automáticamente me hace más espiritual. Consulta, ¿sí? Está muy buena la consulta de Harikirtan. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Volviendo al Bhagavad Gita, como dije, es uno de los temas que aparece en el Bhagavad Gita y es muy interesante cómo se plantea en el Bhagavad Gita el tema del Dharma. Todo comienza porque justamente Arjuna está confundido respecto a cuál es su rol, cuál es su deber al momento de actuar en el campo de batalla. Y esto lo expresa Arjuna mismo en el 2.7 del Bhagavad Gita. Segundo capítulo, séptimo verso, Arjuna dice: ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo, un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Esto es Arjuna haciéndole un pedido a Krishna de que Krishna, Dios, tome el rol, tome la posición de su maestro espiritual, ¿sí? Y esto es algo natural que tenemos que hacer todos nosotros cuando tenemos dudas, cuando algo no resulta claro, cuando queremos saber un poco más, tenemos que indagar. Y en esta indagación, si conocemos a alguien que tiene la información que nosotros estamos buscando, tenemos que rendirnos a esa persona, ¿sí? De la misma forma que un alumno se rinde ante su profesor o su maestro, similarmente los buscadores de la verdad tienen que rendirse ante quien posee el Tattva Darshan, una visión de la verdad, ¿sí? ¿Y por qué arranca Arjuna haciendo esta entrega? ¿Por qué Arjuna se pone en la posición de alumno o de discípulo y permite que Krishna sea su maestro o su tutor? ¿Por qué? Porque tiene dudas en cuanto a su deber, está confundido respecto a cuál es su dharma, su responsabilidad. Y una vez más,
podemos ver que este tema es muy interesante, incluso muy importante al comienzo del Bhagavad Gita. Así que yo recomiendo para todos los que están del otro lado, si quieren profundizar en el concepto del Dharma, en la responsabilidad del ser humano, en los compromisos del ser humano, en las responsabilidades del ser humano, que vayan a las escrituras, ¿sí? Lo que en sánscrito se llama Shastra. Las escrituras reveladas, Bhagavad Gita, Corán, Talmud, Biblia, son manuales de uso para el comportamiento humano. Estos textos, estas fuentes, son fundamentales para explicarnos nuestro Dharma, para enseñarnos cuál es nuestra responsabilidad sobre la faz de la tierra, ¿sí? Sin ser especista, sin ponernos en un pedestal que no nos corresponde, podemos darnos cuenta que la función del humano en el planeta es única, es muy especial, ¿sí? Hay muchos animales, hay muchos insectos, hay aves, hay peces, hay plantas, hay muchas entidades vivientes en el universo, en el planeta. Sin embargo, nuestra posición es única, ¿sí? Y como única que es, también tiene un dharma específico, único, ¿sí? El ser humano tiene que comportarse de una forma particular, específica, determinada. Dharma. Y eso se enseña en las escrituras, ¿sí? En las escrituras reveladas, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en el Corán, en el Bhagavad Gita. Encontramos guías, ¿sí? Encontramos instrucciones, encontramos material que nos permite a nosotros aprender cómo ser humano. Tenemos esa confusión muchas veces que creemos que ser humano está ligado a la biología o a la fisiología, que con solo tener una cabeza, 2 brazos y 2 piernas, automáticamente somos humanos. Pero no, lo que nos hace humanos es nuestro comportamiento. Porque físicamente, fisiológicamente, compartimos atributos con muchos animales. Los monos, los simios, los primates, todos tienen nuestra forma biológica, fisiológica. Sin embargo, somos distintos a ellos. ¿Por qué? Por comportamiento. Ese es el dharma del ser humano. La responsabilidad del ser humano es comportarse según las leyes de Dios. Y las leyes de Dios, los mandamientos divinos, aparecen en las escrituras. Como dije, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Corán, Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. Por eso traigo a colación el marco teórico, ¿sí? Vayan ustedes y profundicen en la literatura de su tradición. Si son cristianos, agreguen lectura del Nuevo Testamento a sus vidas. Son judíos, agreguen lectura del Antiguo Testamento a sus vidas. Si son musulmanes, agreguen lectura del Corán a sus vidas. Si comparten la filosofía del Bhakti Yoga, si les gusta la filosofía del yoga en general, entonces profundicen en la lectura y en el estudio del Bhagavad Gita. Y en estos textos, en esta bibliografía, van a encontrar cuál es nuestro dharma, cuál es nuestra responsabilidad como especie en la faz de la tierra. Y en la lectura del Bhagavad Gita van a encontrar que Krishna mismo, Dios, Él existe para que se mantenga el Dharma, ¿sí? En distintos versos del Bhagavad Gita, Él hace esta aclaración de que Él es el Dharma, ¿sí? Él es esta justicia cósmica, Él es este equilibrio universal, ¿sí? Él es a quien hay que llegar a través de las reglas y de las regulaciones. No solo por cumplir mismo, sino cumplir con un objetivo, cumplir con el objetivo de elevar la conciencia, de purificarnos y de hacer yoga, de reconectar con la conciencia suprema. Nosotros, como conciencias limitadas, poder hacer yoga, vínculo con la conciencia suprema. Y eso aparece muchas veces a lo largo del Bhagavad Gita. Hay un verso en particular que, si quieren, se los voy a leer. Es el 11.18. En el 11.18, Arjuna, este guerrero, le dice a Krishna, a Dios: tú eres el sustentador de la religión eterna, la personalidad de Dios. Esa es mi opinión. Y ahí aparece otra vez como traducción de la palabra religión, Dharma, ¿sí? Entonces Dios es quien sostiene el Dharma. Dios es el eje de esa escala de valores
que nosotros tenemos que tener. Así que bueno, ahí he hecho un poco la introducción, un poco esta presentación de marco teórico. Nosotros que hablamos desde el Bhakti Yoga siempre vamos a usar el Bhagavad Gita, pero como dije, si son cristianos, vayan a los evangelios, vayan al Nuevo Testamento. Si son judíos, vayan al Antiguo Testamento. Si son musulmanes, vayan al Corán. Nosotros, como practicantes de conciencia de Krishna, tenemos como bibliografía el Bhagavad Gita. No importa cuál es la escritura revelada que ustedes estudien o tengan en la cabecera de su cama, en la mesita de luz, en todas esas literaturas va a aparecer de una forma u otra esta idea de Dharma, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos? Y ahora, para cerrar, y un poco haciendo referencia a la consulta de Hari Kirtan, me gustaría hablar de dos grandes categorías de Dharma. Recién dijimos al comienzo de que hay múltiples categorías. No hay un único Dharma como cosa, digamos, monolítica, sino que hay deberes, responsabilidades y obligaciones de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, de acuerdo a las personas, a distintos grupos sociales, a género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para simplificar el estudio de este tema tan complejo, vamos a reducir el Dharma a dos grandes categorías: Swadharma y Sanatan Dharma. Swadharma son todos mis deberes y obligaciones materiales. Por ejemplo, yo soy ciudadano de la República Argentina. Como ciudadano de la República Argentina, tengo la obligación para con el Estado de acuerdo a ciertas actividades. Por ejemplo, tengo que pagar mis impuestos, tengo que votar cada 4 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi Swadharma, mi deber material para con el país del cual yo soy nativo, ¿sí? Del cual soy ciudadano. Amén de eso, por ejemplo, soy padre, entonces tengo un dharma, una responsabilidad para con mis hijos. ¿Cuál es el deber del padre o de la madre para con sus hijos? Bueno, por supuesto, alimentarlos, vestirlos, educarlos, cuidarlos, amarlos, proveerles salud, proveerles momentos lúdicos o de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre. También soy un hombre casado, entonces ¿cuál es la obligación del hombre casado? Es cuidar a la esposa, ser fiel, proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres casadas también tienen sus responsabilidades para con sus esposos. Entonces pueden ver que el Swadharma es esa categoría de Dharma o de responsabilidad, de compromiso, de obligación, que tiene que ver con situaciones sociales, con situaciones digamos, de la vida práctica en el mundo material, ¿sí? Mi deber es como esposo, como padre, como ciudadano, como alumno, como trabajador, como docente, como gobernante. Hoy temprano hablábamos del Raja Dharma, ¿sí? Del deber de los gobernantes, del rey, del gobernador, del presidente. Todos en el mundo material tienen su obligación, su deber. Y tenemos múltiples obligaciones, múltiples deberes, de acuerdo a las distintas situaciones sociales en las que nos encontramos. Si soy alumno, tengo mi deber de alumno. Si soy profesor, tengo mi deber de profesor. Si soy padre, tengo mi deber de padre. Si soy hijo, tengo mi deber de hijo. Si soy gobernante, tengo mi deber de gobernante. Si soy ciudadano, tengo mi deber de ciudadano. Si soy patrón o jefe, tengo mi deber de patrón o jefe. Si soy trabajador, tengo mi deber de trabajador o empleado. Todos tenemos Dharma, Swadharma, todos tenemos múltiples deberes y obligaciones de acuerdo a posición social, interacción social, situación laboral, situación matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es Swadharma y todo eso involucra mi interacción con el mundo material. Y ahí es un poco lo que decía Hari Kirtan. Estos swadharmas pueden no ser espirituales, ¿sí? Pueden ser reglas y regulaciones, obligaciones y compromisos que yo estoy ejecutando para el bienestar global de la sociedad, para el bienestar global
del mundo que me rodea, pero no necesariamente me están acercando a Dios o a la fuente, a lo divino, ¿sí? Son muy buenos. El Swadharma es muy bueno, tenemos que cumplir con el Swadharma, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que votar, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que llegar a tiempo al trabajo, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que el mundo material funcione bien, para que la sociedad no se desmorone. Todo eso es materialmente bueno, pero no necesariamente es espiritual. Para ser espiritual, para entrar en contacto con lo divino, tenemos que pasar a la segunda categoría. Y la segunda categoría se llama Sanatan Dharma. Y el Sanatan Dharma es mi deber o mi obligación eterna para con las situaciones o los compromisos del espíritu, del alma, de quién soy yo en realidad, ¿sí? La premisa del Bhagavad Gita es que nosotros no somos el cuerpo. Este envase externo que estamos viendo es un yantra, es una máquina, ¿sí? No es nuestra verdadera realidad, no somos nosotros. Nosotros somos el alma que habita este cuerpo, el espíritu que anima esta máquina. Y ahí tenemos en esa plataforma de existencia un Sanatan Dharma, un deber, una obligación, una responsabilidad eterna. ¿Y cuál es esa responsabilidad eterna? Es que no importa ciudadano de qué país sea, no importa si soy padre o si soy hijo, no importa si soy madre o padre, no importa si soy empleado o trabajador, no importa cuál es mi condición física externa, no importa cuál es mi posición material, social externa. Todos los seres vivos tenemos el mismo deber o la misma responsabilidad, que es entender quiénes somos nosotros como almas y reconectar con el alma suprema, con Dios. Y ese Sanatan Dharma es igual para todos, a diferencia del Swadharma, que era diferente para todos, porque el hijo no tiene las mismas responsabilidades que el padre, el trabajador no tiene las mismas responsabilidades que el jefe, el gobernador no tiene las mismas responsabilidades que el ciudadano. En el Swadharma, en el plano material, variedad, todo es distinto, todo de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. En el Sanatan Dharma, todo es igual, horizontal, todos estamos en la misma posición. Todos somos almas espirituales, todos tenemos que entender esa realidad ontológica y tenemos que elevar nuestra conciencia para reconectar con Dios. Entonces eso sí es 100% espiritual. Si yo logro conectar mi deber material, Swadharma, con mi deber espiritual, Sanatan Dharma, esa es la perfección del yoga, ¿sí? Y eso es lo que permite el Bhakti Yoga. Como vimos en el encuentro anterior del mes pasado, cuando hablamos sobre alimentación consciente, nosotros tenemos la obligación biológica de alimentarnos. Si no comemos, si no bebemos líquidos, esta máquina, este yantra, desaparece, se muere. Entonces tenemos la obligación de comer. Yo puedo comer desde una plataforma material, pero también puedo comer de una plataforma consciente, espiritual. Si como, si me alimento desde un lugar espiritual, consciente, estoy transformando un Swadharma, un deber de la materia, en Sanatan Dharma, en un deber del espíritu, ¿sí? Para este tema, vean el video inmediato anterior, que lo van a encontrar en este canal, en esta cuenta de Instagram, en la sección de videos. También lo van a encontrar en el canal de YouTube de Hare Krishna Mar del Plata. Alimentación consciente, ¿sí? Todo un video, 30-40 minutos, dedicado específicamente a ese tema. Y es un buen ejemplo de cómo transmutar, cómo llevar nuestros deberes y nuestras obligaciones materiales al plano espiritual. Nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga, sostenemos los dos deberes, como los dos rieles de un tren, ¿sí? Si en una vía de ferrocarril sacamos uno de los rieles, el tren se descarrila, se cae, se rompe, explota. Similarmente en la vida humana, si fallamos en una de estas dos vías, en uno de estos dos caminos, nuestra vida
también va a explotar, va a trastabillar, va a descarrilar, ¿sí? Tenemos que mantener todos nuestros deberes materiales, ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos padres, buenos esposos y simultáneamente, al mismo tiempo, espiritualizar nuestra vida cumpliendo con el Sanatan Dharma. Tenemos que mantener firmes las dos vías para que esta vida sea un éxito. Así que eso es un poco el tema del día de hoy. Como siempre, estos encuentros son muy introductorios, ¿sí? Apenas un poquito para que entiendan de forma de presentación cuál es este tema. Si están interesados, en nuestras redes sociales, canal de YouTube, perfil de Facebook, hay mucha más información. De hecho, en nuestro canal de YouTube hay toda una lista de reproducción sobre el tema del Dharma, con distintos oradores hablando sobre el tema, así que ahí pueden desde el vamos indagar un poco más.